A todos, bienvenidos al noveno ciclo internacional de expansión de conciencia de inteligencia del ser. ¿Se escucha bien? Perfecto, gracias Flavia. El día de hoy tenemos a una amiga ya de inteligencia del ser que participó en el séptimo ciclo de expansión de conciencia. También participó en nuestra sección de entrevistas, Historia del Ser, y hoy día nos viene a compartir una tremenda charla llamada Conecta con tu propósito de vida. Dani Torres es coach energético, tarotista, numeróloga e ingeniera, y es creadora de serenergia.cl. Y hoy día nos viene a entregar esta gran charla que yo estoy seguro que todos la vamos a disfrutar. Dani, ¿estás por ahí? Aquí estoy. ¿Cómo estás, Nico? Bien, Dani. Genial, Dani. El Zoom es todo tuyo. Muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron hoy día a esta charla de Conecta con tu propósito de vida. También a los que van a ver la charla después. El sentido y muy en macro de lo que vamos a ver hoy día es un poco el propósito, el sentido de la vida, de lo que hacemos y toda la conexión y todo lo que tienen que saber al respecto. Más que una charla y yo solamente hablar, la estructura va a ser armé un par de preguntas, o varias preguntas, que puedan irse usted al momento que yo voy hablando, replanteando algunas cosas de su vida. Y por último les voy a mostrar cómo se arma el Ikigai, que es el diagrama que tengo ahí también en esta pantalla. Y si quieren ir armándolo en el momento, bienvenidos. Si lo quieren armar después, maravilloso. Pero es una idea para que también todos en algún momento nos vayamos replanteando qué queremos y a dónde queremos ir. Así que voy a partir. Partamos con la primera pregunta. ¿Cómo actúa ante un propósito? Y quizá una pregunta súper banal, muy banal, pero en el fondo, pongámonos a pensar en nuestro día a día. Por ejemplo, cómo hago las cosas sin propósito y cómo hago las cosas con propósito. Y voy a dar un ejemplo muy personal. En el día a día estamos que el teletrabajo, los que estamos con teletrabajo, los que salen a trabajar, que van y vuelven, la casa se nos desordena, al final, ¿qué terminamos haciendo? Al fin de semana ordenamos, el fin de semana hacemos aseo profundo el fin de semana y dejamos ir. Pero ¿qué pasa si veo algo y tomo un propósito? Por ejemplo, quiero invitar de visita a un amigo, a una amiga. Entonces, ¿qué hago? El desorden que tengo, el orden que quiero hacer, ya no lo dejo para el fin de semana. Lo hago hoy día porque tengo un propósito mayor, que es atender bien a mi amigo, atender bien a mi amiga. Entonces, ¿qué hace el propósito? Y en un sentido muy general, el propósito nos hace tomar decisiones, tomar acción y a la vez nos empodera a hacer algo. Sí, este es un ejemplo muy trivial, pero en el fondo los quiero llevar un poco a plantearlo como concepto de vida. ¿Qué pasa si nuestra vida la hacemos sin propósito? Constantemente estamos haciendo cosas, constantemente estamos trabajando nuestro día a día, las rutinas, la monotonía, y ahí un montón de cosas que nos hacen vivir, y muchas veces nos van a hacer vivir bien. Pero ¿y si no tengo un propósito? Probablemente viva, pero el propósito me moviliza. Y si ya sé cómo actúo ante un propósito muy pequeño, ¿cómo lo haría ante un propósito de vida? Y ahí les quiero dejar eh, la gran pregunta para que también vayan ustedes en su día a día, quizás no hoy día, pero en el transcurso de la semana o cuando les llegue esta información en algún momento, vayan pensando si en realidad quieren vivir una vida sin propósito o quieren vivir una vida con propósito. Continuemos. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y aquí tengo subrayado mi vida, porque mi vida muchas veces lo confundimos con la vida de los otros. Y acá vamos a un punto muy importante, las creencias limitantes. Las creencias limitantes, yo creo que la mayoría lo ha escuchado quizás en otras conferencias, en otros temas,
me hacen pensar en torno a lo que estoy viendo, que muchas veces está súper encuadrado en lo que me han dicho, en mi familia. Por ejemplo, yo puedo decir, me encanta ser abogado. No, el sentido de mi vida es ser abogado, mi propósito es ser abogado y todo es ser abogado. ¿Y tu mamá qué hace? Es abogado. Y tu papá es abogado. O sea, vienes de una familia llena de abogados y sientes que, claro, quiero ser abogado. ¿Por qué? Porque viene de familia. Y en el fondo se plantea, esta persona a los 50 años, a los 40 años, a los 30, dice, y tomé la mejor decisión de ser abogado, quizás yo quería ser pintor. Y ahí va un poco el sentido. Y las creencias limitantes. Es mi vida, es lo que yo quiero hacer, es plantearme en mí. Muchas veces pensamos en mi propósito de vida como familia, en mi propósito de vida como pareja, pero acá los quiero llevar un poco a qué quieren ustedes, a qué los mueve a ustedes, qué les hace vibrar los ojos, qué cosa los motiva realmente a ustedes como persona individual. Ya vamos a tener un espacio donde podemos ir a hablar sobre el entorno, pero este concepto es muy, muy importante. ¿Cuál es el sentido que yo le quiero dar a mi vida? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Y por qué todo lo que hago es una serie de actividades y acciones que tienen que llegar a este propósito final? Y seguimos con las preguntas. Y acá esto es hacia ustedes, para que la vayan pensando. ¿Han tenido algún momento crisis existenciales? Yo en lo personal siempre, por muchos años tuve crisis existenciales. Primero, yo creo que la primera crisis existencial que tenemos todos antes de salir del colegio es ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿En qué voy a trabajar? Yo creo que muchas veces entre los 17 y 18 años empezamos a replantearnos para qué soy bueno, y muchas veces vivimos toda la enseñanza media o secundaria que se llama en otros países, pensando para qué soy bueno, qué me gustaría hacer, en qué me veo, y empezamos a cambiar. Yo me acuerdo que en la secundaria yo quería estudiar psicología, y estudié al final ingeniería. Entonces nos encontramos en esa crisis de constantemente tomar esa decisión en qué voy a estudiar o a qué me voy a dedicar. Por otro lado, viene la crisis de los 20, cuando ya tomamos esa decisión de en qué voy a trabajar, qué voy a estudiar o a qué me voy a dedicar, luego de la secundaria o de la enseñanza media, y nos replanteamos, eh, ¿habré tomado la decisión correcta? Muchas veces y muchos toman la decisión de abandonar carreras, de dejar de trabajar y ponerse a estudiar, de cambiar de carrera a otra similar, a otra muy distinta, o simplemente dejar los estudios y ponernos a trabajar en algo que nos guste o en algo que somos buenos. Nada es bueno, nada es malo, pero sí, esta experiencia de vida nos va generando una crisis que es como la primera vez que nos paramos ya en etapa más adulta a replantearnos si lo que hicimos y las decisiones que tomamos están bien o mal. Después viene la crisis, yo creo que a los 25, no me quiero saltar directo a los 30, cuando ya terminamos, muchos de los que estudiamos una carrera universitaria, la vamos terminando entre los 25 y los 30, o antes, pues, como el lapso, y decimos, efectivamente quiero trabajar en lo que estudié, quiero seguir haciendo esto, y así muchas personas terminan carreras por terminar porque se dan cuenta de que, claro, en base a familias que les decían tienes que estudiar algo, la persona estudia, termina esta etapa y dice, probablemente esto no era lo que yo quería. Muchas personas se ponen a estudiar otras carreras o toman otros rumbos. Pero sí, muchas veces todo esto nace en torno a una crisis existencial, porque me tengo que replantear la vida, hacia dónde voy, qué quiero hacer. Y ya después viene la de los 30, llevo un tiempo estudiando, llevo un tiempo trabajando, o muchos años trabajando, y quiero ver, ¿me dedico o no me dedico a lo mismo, a esto? Quizás llevo muchos años trabajando en un rubro y digo, ¿y si quiero otro? Y empezamos constantemente, y a los 40 nos pasa algo similar, y a los 50 ya cada vez menos, pero porque ya sentimos que tenemos una vida hecha, pero muchas veces a los 50, 60 años jubilamos, a los 60 años y decimos, ¿y qué quiero ahora? Entonces, siempre el llamado del propósito es despertarte con las ganas de que estás haciendo lo que quieres, con las ganas de
qué bueno que me levanto porque en el fondo lo que estoy haciendo es el camino hacia donde yo quiero llegar o hacia el impacto que yo quiero dar en la sociedad o en mi entorno. Entonces, ¿qué otras crisis nos podrían dar existenciales, por llamarlo de alguna forma? Eh, Aparte de esto de cada ciertos ciclos que vamos evolucionando, reiterar situaciones que nos van pasando. Por ejemplo, me despiden de 3 trabajos en un lapso de 3 años. No sé, me pasa siempre en el sentido más laboral de nuestra vida o más profesional, es a lo que los quiero llevar. Cuando me despiden constantemente de un trabajo o me doy cuenta que no funciono en rubros específicos, también caemos en una crisis porque no nos sentimos aptos. Y ahí es el tema clave. Si no me siento apto o no me siento apta en algún aspecto, que es el profesional, el que es mi desarrollo, la parte que podemos llamarlo de cierta forma, todos tenemos energía femenina y energía masculina, y la energía masculina de la vida, no quiere decir esto hombre o mujer, es la que nos conecta a el hacer. Entonces, muchas veces si no tenemos equilibrada esta parte, se nos generan estas crisis existenciales. ¿Qué desencadena una crisis existencial? Cuando nos pasa esto, nos deprimimos. Algunas personas pueden llegar a sentir un bajón dentro de su vida y otras personas pueden llegar a generar depresiones profundas por no saber a dónde van, por no saber qué quieren. Porque muchas veces, y yo creo que a todos nos ha pasado, estamos tristes, nos deprimimos por algo y nos preguntan, ¿pero qué quieres? No sé, solo sé que quiero cambiar. Y eso nos pasa constantemente en la vida. Sabemos que queremos cambiar, sabemos que queremos hacer otra cosa. Esto no nos gusta, pero en el fondo nos preguntan el qué y no sabemos responder, porque no nos sabemos ordenar, solamente tocamos fondo y queremos salir de ahí. Y a pesar de ser un sentido muy negativo, probablemente viene toda esa otra parte que me empieza a empoderar, a querer salir de este agujero en el que caí, a querer levantarme, a querer hacer algo nuevo que reformule mi vida, que me haga sentir mejor, que me haga sentir conectado con quien soy. Y empezamos a vivir un par de ciclos, un par de circunstancias que de alguna forma, y yo creo que a todos nos ha pasado, siempre pasa algo en la vida que no nos explicamos cómo, que nos levanta, que nos hace ver la vida de otra forma. Mucho podríamos decir que son estas enseñanzas del universo que nos vienen a decir, ojo, conéctate con lo que quieres, si no te van a seguir pasando una y otra situación que te hace caer en crisis, que te hace deprimir. Entonces, viene ya la otra parte más alineada con el propósito. ¿Para qué encontrarle sentido a la vida? Y en el fondo podemos llegar a pensar, ¿y para qué? Muchas veces hay muchas personas, y es muy aceptable, quieran decir, yo quiero vivir lo que me toque vivir y no quiero llevar un propósito, no quiero tener un objetivo, solamente quiero vivir. Y obvio, es aceptable, la persona conecta con eso y le gusta. Y si le hace bien y si le hace sentido, perfecto. Pero la mayoría de nosotros necesitamos encontrar este sentido. ¿Para qué? Primero, creo que es el regalo más grande que nos podemos hacer, tener ese propósito claro, saber quiénes somos y a dónde queremos ir. Yo creo que eso es como lo más bonito. Y por otro lado, es regalarnos esto, pero para llegar a nuestra plenitud, a lo que nos hace vibrar, a lo que nos hace sentir felices. Es conectar con la felicidad, que en el fondo todo lo que queremos, todos queremos eso. Si yo les puedo preguntar, ¿qué les gustaría de la vida? A todos. Yo creo que no hay nadie que me pueda decir ser feliz. Al menos que me digan, no, me gustaría tener mucho dinero, pero ¿para qué? Porque pienso que la felicidad es el dinero. Otras personas me podrían decir, no, porque quiero tener amor en todos los aspectos de mi vida. Ya, y el amor en todos los aspectos, conectar, amar lo que trabajas, amar en lo que trabajas, amar a tu familia, y el amar, ¿qué te hace? Feliz. Entonces, todos queremos ser felices. Y conectar con este propósito es lo que nos traería a nosotros eso. Y nos vamos al punto. ¿Cómo voy a poder tener mi propósito? No puedo tener mi propósito desde la base. Y esta es mi teoría respecto a buscar el propósito.
Lo primero es el proceso de autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y yo no soy una carrera, yo no soy una profesión, yo no soy eso. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es una pregunta muy amplia, eh, pero tiene que ver con el autoconocimiento. Y muchas veces, y lo hablo desde mi experiencia personal, si me hubiesen preguntado a mí hace 5 años quién soy, hubiese dado una lista de cosas que soy, que yo pensaba ser, pero no necesariamente era quien tenía que ser, o era la persona que yo efectivamente soy ahora. Una cosa es lo que podemos ir cambiando, porque el cambio viene en base al aprendizaje que vamos teniendo en el día a día, en las experiencias, en las cosas que nos van pasando, tanto buenas como malas, pero el quién soy viene con un trasfondo más grande, y a mi opinión, y acá es un asunto muy, muy personal, creo que el quién soy no lo podemos responder solamente con un soy esto, 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 al menos que hayamos pasado un periodo de autoconocimiento muy grande. Acá yo creo que va un poco un tema de entrenamiento personal en, por ejemplo, hacer un listado efectivamente de lo que yo soy, de lo que yo considero que soy, preguntarle al resto, armarme un bosquejo de quién soy efectivamente y ponerle un poquito de cabeza, eh, armar un listado robusto. Por otro lado, tenemos muchas herramientas, y esta parte es más desde el lado de la espiritualidad. El quién soy lo podemos responder a través de un montón de terapias, a un montón de temas particulares. En lo personal yo lo trabajo con la numerología, a través de distintos números. eh, Voy armando un bosquejo de la persona en los rasgos de la personalidad, en la misión de vida, y así un montón de asuntos que sí nos hacen conocer. Por otro lado, y quienes estén muy conectados con la astrología nos trae una carta natal que nos expone de una quién somos. Y de ahí empezamos a conectar nuestro sol, nuestro ascendente, nuestra luna, que nos van aportando una cantidad de atributos a quién soy. Y muchas veces nos damos cuenta o miramos y decimos, ese no soy yo. Y me pasó, quizás hace 5 años atrás me pasó, eso no soy yo. Yo no soy una persona que busca la libertad, pero claro, estaba en esa etapa de mi vida, estaba muy limitada a ser dependiente emocionalmente de otras personas. Entonces, para mí buscar la libertad en ese momento no era. Pero cuando me empecé a conocer mejor y empecé este proceso de autoconocimiento, sí me di cuenta que la libertad es un tema muy importante para mí, y que no me imagino de aquí a un montón de años o hasta que muera con dependencia emocional y restricciones en mi vida. Pero claro, viene de un proceso de autoconocimiento. Por eso me atrevo a decir que no es solamente contestar simplemente quién soy, sino entrar un poquito más al detalle. Y así, quien quiera conectar con el tarot y pueden entender quiénes son, con los oráculos, con los ángeles, y ahí es un mundo que cada uno va a saber cómo hacerlo. Para quienes son más prácticos, va a estar con una lista, y posiblemente puedo pensar que yo soy de una forma ahora y en un año más me lo voy a plantear de forma distinta, y está perfecto. Seguimos avanzando. ¿Cómo podemos descubrir este propósito? Y creo que esta pregunta es muy, muy importante. ¿Cómo quiero impactar en mi entorno? Y acá ya me integro. Quizás las preguntas anteriores tenían que ver con mi yo, con el uno, pero ahora es cómo me relaciono más allá. ¿Cómo quiero impactar? ¿Cómo quiero impactar para los que son padres en mis hijos? ¿Cómo quiero impactar en mi pareja? ¿Cómo quiero impactar con mis amigos, en mi entorno, en mi trabajo, en lo que hago? ¿Referente de qué quiero ser? Hay personas que tienen bajo perfil, no quieren ser referentes de nada, pero quieren tener una vida tranquila, y probablemente quieran reflejar eso al entorno, tener una vida tranquila. Y está perfecto, siempre, siempre está perfecto lo que nos haga sentido. Pero muchas veces nosotros tenemos banderas de lucha por algo específico que nos hacen replantear esto. Por ejemplo, si hay alguien que le parezca
emocionante y su bandera de lucha sea luchar por los derechos de las mujeres, el feminismo, etcétera, y esta persona quiere impactar en su entorno a través de eso, maravilloso. Si alguien quiere impactar en su entorno haciendo, por ejemplo, a mí en algún momento de la vida tomé esa decisión de ayudar a X fundación, a X persona, a X comedor, voluntariado, y claro, yo dije, esto lo voy a seguir haciendo por siempre, pero ¿cómo impacto? Porque el impacto no siempre tiene que ser visible, es haciéndolo sin que nadie sepa. Porque para mí, y también viene con el proceso de autoconocimiento, la persona que es voluntaria, que hace voluntariado y está constantemente subiéndolo a las redes sociales, que hace voluntariado para sacarse fotos y que otros vean que es buena persona, no es válido. Y mi impacto, no solamente con el entorno, también conmigo, es hacer esto en silencio. Pero en el fondo tenemos que ir barajando cómo queremos impactar en la sociedad y en nosotros mismos. Por otro lado, el impacto tiene que ver con lo que a mí me gustaría y ahí, bueno, hay una serie de meditaciones que se pueden hacer al respecto, también se puede llegar al impacto sin tener que hacer una meditación, pero es vernos en edad muy, muy avanzada y ver, y plantéense, quizás cuando tenga 80 años, 100 años, si es que quiero vivir hasta los 100 años, ¿qué legado me gustaría dejar? Quizás es muy futurista, pero en el fondo, si en este momento me planteo, si yo en este momento fallezco, ¿qué legado dejé? ¿En qué impacté? ¿Qué recuerdos se van a quedar de mí? Quizás la persona a la que yo más quiero, o la persona que es mi familiar directo, mi hermano, mi mamá, mi papá, mis hijos. ¿Qué imagen quiero dejarles? No, no, nadie de nosotros va a querer dejar una mala imagen de que fuimos personas negativas, de que fuimos groseros, de que nunca nos importó nada, al contrario. Siempre con esa conexión, porque muchas veces en los procesos internos que tenemos, no todos podemos decir, estoy tan seguro de mí, mi autoamor es tan grande que yo solamente quiero ver el impacto que yo podría tener. No, la mayoría conectamos y nos conectamos mejor con el impacto que podríamos tener en las personas que más queremos. Y eso es para planteárselo, no es una pregunta para responder ahora, porque posiblemente es algo que se vaya dando con el tiempo, para que también se lo vayan replanteando en algún momento cómo quieren impactar. Seguimos. Y la última pregunta, pero no menos importante, que los quiero llevar a ver. ¿Cómo ven su vida en 5 años más? No nos vamos a ir tan lejanos, no nos vamos a ir a la última edad al ser ancianos, pero sí, los quiero llevar cómo ven en 5 años. En 5 años, probablemente, por la distancia del tiempo y de lo que podemos ir calculando respecto a los ciclos, nos podemos dar cuenta que en 5 años probablemente no se visualicen en el mismo trabajo de ahora. Y si se visualizan en el mismo trabajo de ahora, no se van a visualizar haciendo la misma función. Probablemente van a querer un cargo más alto. Los que son emprendedores probablemente se van a ver ganando otro nivel de dinero. Si tienen en familia, van a ver a sus hijos grandes. Y si los hijos empiezan a crecer, hay que pagar universidades. Entonces, probablemente, a pesar yo sé que no todos tienen esa conciencia materialista, pero probablemente todos nos veamos con más dinero. Porque nos gustaría vernos con más dinero, más estables, con más posibilidad de hacer cosas. Eso es en 5 años. Pero si yo los llevo y vemos cómo hacemos esto, pero en un año, cómo se ven en un año más, probablemente el cargo más alto, no. Probablemente van a ganar más dinero en sus empresas, en sus pequeñas o medianas empresas, probablemente sí, se van a ver con más dinero,
Pero nosotros mismos, y volvemos un poco a las creencias limitantes, nosotros mismos pensamos que en un año las cosas no nos va a ir tan bien. ¿Por qué? Y ahí quiero plantearlo desde dos perspectivas. Una, la creencia limitante, que al tiro partimos, no, es que un año, yo sé que más o menos un año pasa rápido. Pasamos más de un año en cuarentena, pasamos más de un año en pandemia encerrado, y para muchos se nos pasó rápido. Entonces, ¿cómo nos vemos en un año? Y probablemente el paso y la diferencia a lo que somos ahora no sea tanto. Para los que estén pensando que de aquí a un año pueden cambiar completamente, los felicito, porque en el fondo se replantean las cosas muy rápido y son capaces de ejecutar rápido. Y los que vemos y los que estamos pensando en que en un año más todo esto va a ser distinto, todo esto va a ser de otra forma y de la forma que quiero, es porque, claro, tienen este tema de la creatividad, la imaginación más desarrollada y tienen mucha fe en ustedes. Y por ahí va. No sigamos esperando. Después que les cuente cómo podemos llegar al propósito, eh, es importante que empiecen a armar el plan respecto a su ritmo, pero su ritmo no siempre va a ser el adecuado. Muchas veces, y acá quiero entregarles un mensaje que para mí fue muy importante, eh, muchas veces dejamos que las cosas pasen y que pasen y esperamos que mejoren, pero no tomamos la decisión de hacer algo. Y queremos que todo mejore, pero no hacemos nada. Y, y todos sabemos que hacer lo mismo y esperar resultados distintos no es el objetivo, o no es necesariamente el resultado que vamos a esperar. Así que los invito a empezar a visualizarse eh, sin propósito y con propósito, cómo se ven en algunos años. Para los que son más de escribir o más prácticos o necesitan planificarse, empiecen a escribir cómo se ven en un año, cómo se ven en 5 años, porque probablemente si no lo hacen y lo hacen en un año más, se van a dar cuenta que están igual que ahora. Entonces es importante tomar acción. Si no hay un plan, muchas veces no tomamos acción. Y voy a partir con este maravilloso diagrama que a muchos les ha ayudado. Quiero contarle un poquito el contexto del Ikigai para mí. A pesar de estar yo en este camino más de, no sé si de espiritualidad llamarlo, pero más de entregar este mensaje de que todos podemos y de empoderamiento y de autoconocimiento, el Ikigai llegó a mí en la empresa, no llegó al Ikigai en la espiritualidad, siendo que el concepto de Ikigai tiene que ver con algo más espiritual dentro de lo que yo quiero hacer, dentro de mi parte enérgica que quiere buscar hacia dónde llegar mi propósito. Esto lo conocí en una empresa, en la empresa que trabajé en algún momento. Es un concepto que se ocupa también en el ámbito corporativo. ¿Por qué? Porque en el fondo muchas personas, y va a pasar, y yo creo que muchos saben esto, cuando empezamos a postular a trabajo, las personas que ocupan, no sé, LinkedIn o alguna otra herramienta sistémica que sea para encontrar trabajo o de la forma que sea, eh, empezamos a postular a todo, por la necesidad de trabajar. Muchas veces las personas buscan la necesidad, o sea, la necesidad de trabajar, de generar dinero. Muchas veces cuando las personas quedan desempleadas y empiezan a buscar trabajo, van a cargos altos, lo mismo que yo hacía, pero quizás con un cargo más alto. Si no encuentro trabajo, bueno, lo que hacía en ese rango, y si no encuentro trabajo todavía, a algo menos. Pero muchas veces abrimos ese abanico, que también está bien si lo necesitan, pero con el riesgo de encontrar un trabajo que no nos haga felices, o que en el fondo la temática en la que estoy viendo sé que no me va a gustar. Por ejemplo, yo, para mí, en lo personal, buscar un trabajo que tenga que ver directamente con contabilidad, por ejemplo, no me conectaría, pero no sé si lo haría por necesidad. Hay personas que por necesidad sí lo harían. Por otro lado, más en un concepto espiritual, el Ikigai
aparece como un concepto japonés que significa, no tiene un significado como literal, pero significa razón de ser, es el significado, o lo que nos conecta con el propósito también que estamos en este momento. ¿Cuál es la cita que tengo ahí? Según los naturales de Okinawa, la isla con mayor índice de centenarios del mundo, el Ikigai es la razón por la que nos levantamos en la mañana. ¿Qué pasa con Okinawa? En Japón está esta isla. En algún momento se partió un estudio de las zonas azules dentro del mundo, que están en distintas partes del mundo están las zonas azules, que son las zonas donde hay personas longevas, donde hay personas que viven más de 100 años, y son, por lo general, son pueblos, no ciudades. Entonces, han ido analizando por qué estas personas viven tantos años. Y en otras partes del mundo, la tasa de mortalidad es mucho menor. Perdón, los años en los que podría una persona vivir muchas veces, quizás yo me voy a una experiencia muy personal. Mi padre falleció a los 60 años, joven. Probablemente vamos viendo dentro de nuestros familiares y nuestra realidad misma en Chile, son muy poquitas personas de las que nosotros podemos tener conciencia que están cerca de los 90 años y están bien. En mi realidad hay una sola persona en esa condición. Por lo general he visto, y dentro de mi familia, podría decirlo, personas que fallecen jóvenes. No sé cómo es la realidad de ustedes, pero es lo que yo veo en el día a día. Entonces, si veo una parte del mundo donde las personas viven más de 100 años, llegan a los 100 años, llegan a los 100 años haciendo yoga, llegan a los 100 años riéndose, trabajando, es algo completamente distinto a nuestra sociedad. Y a eso los quiero llevar a que vean desde otra perspectiva, porque esto no es nuestra realidad. Entonces, ¿qué pasa con esta zona? Se fue precisamente en este libro, que es un libro que habla de Ikigai, de Héctor García y Frances Miralles. Hablan hay un montón de libros de Ikigai que van a encontrar, pero hablan precisamente de cómo es la vida de estas personas. Hay un montón de cosas que quizás no nos van a gustar tanto, como la forma en que se alimentan, no comen carne, conviven mucho en comunidad, de juntarse con amigos, hacen esto que nosotros acá en Chile, no sé cómo le llaman en otras partes del mundo, lo conocemos como polla, donde cada uno pone un monto de dinero y a fin de mes se le asigna esto a una persona, y así tiene una serie de cosas dentro del estudio que hicieron específicamente a Okinawa, pero hay muchas zonas azules. Y por otro lado, lo más fuerte, ya una parte tiene que ver como con lo físico, pero lo más fuerte entre lo emocional y lo mental de estas personas era que las personas llegaban a los 100 años y seguían trabajando, no paraban de trabajar, iban, todos los días se levantaban con esto, como dice en la cita, con su Ikigai, claro, se levantan, trabajan, no paran, porque los hace feliz. Y en el fondo siguen haciendo lo que los hace felices. El trabajo que escogen está muy alineado a lo que los conecta con la felicidad. Entonces, por eso no paran de trabajar. Los mantiene activos. Por otro lado, los hace replantearse la vida y no los hace buscar por necesidad, los hace buscar por amor, por conexión a lo que quieren. Y para esto, ¿cómo llegamos al Ikigai? No necesariamente ocupan este diagrama en Okinawa. Este es un diagrama que lo adaptó Mark Wynn, que nos hace llegar al Ikigai y nos hace conectar con todas las partes y los aspectos de nuestra vida que nos hacen conectar con este propósito. Vamos a ir analizando uno a uno. Es importante que sepan que el Ikigai
No necesariamente lo puedo encontrar con un diagrama. Este es el diagrama que se ocupa en la empresa, este es el diagrama que se ocupa en la actualidad para llegar, porque es más práctico, pero en el fondo, dentro del concepto de Ikigai, muchas veces viene tras largas meditaciones. El Ikigai puede llegar tras un proceso de autoconocimiento y de búsqueda de lo que quiero sin necesidad de hacer un diagrama, como les parezca a ustedes. Esta es una forma clara, práctica y rápida de llegar. Por otro lado, es muy importante que sepan, no tenemos que tener un Ikigai en la vida, no tenemos que tener un solo propósito. Puedo tener un Ikigai familiar, puedo tener un Ikigai respecto a lo que quiero hacer, mi profesión, lo que me quiero desarrollar. Y por otro lado, no necesariamente el Ikigai que haga ahora va a ser el Ikigai que yo voy a tener de aquí a cuando me muera. El Ikigai tienen que irlo trabajando como a ustedes les haga sentido. No, en lo personal, yo tengo un Ikigai por año. El año pasado mi Ikigai era muy distinto al de este año y probablemente el de este año va a ser muy distinto al próximo. Pero ¿cuál es el mensaje más claro? Es siempre tener ese propósito, siempre tener ese Ikigai claro, esa razón de ser clara. Probablemente la razón de ser del próximo año sea distinta, pero la tengo clara. Y vamos avanzando. Como lo pueden ver, como parte, bueno, lo pueden partir de cualquier forma, pero yo lo hago en sentido de las agujas del reloj y parto por lo que amo. Lo que amas es simple, lo que me gusta hacer. ¿Cuántas veces nos hemos planteado o hemos preguntado a nosotros mismos, ¿qué haría si no me pagaran? Uy, y se nos viene un montón de cosas, porque si no necesitáramos dinero, ¿qué haríamos? Lo que aman, también lo que les hace sentir bien. Y aquí pueden ir rellenando como a ustedes les parezca. Si en este momento quieren hacerlo y tienen una hoja cerca, vayan haciéndolo, no hay ningún problema. Por otro lado, lo que me gusta, lo que me conecta con lo positivo, etcétera. No es necesario que hagan un texto gigante, con una lista puede ser. Por otro lado, puedo escribir, me hace sentir bien cantar, me hace sentir bien pintar, me hace sentir bien cocinar, como ustedes vayan creándolo, es como debe ser. Por otro lado, tengo que ver lo que el mundo necesita. Y nos podemos ir a un concepto muy grande de lo que el mundo necesita, es paz, el mundo necesita amor, el mundo necesita justicia. Lo puedo hacer así, pero también puedo aterrizarlo y decir lo que necesita el colegio de mi hijo, lo que necesita mi entorno laboral, mi equipo, lo que necesita mi familia. Quizás mi familia necesita, por ejemplo, más tranquilidad. Quizás por otro lado puedo decir, ¿qué necesitan mis amigos? Quizás mis amigos necesitan más expansión de conciencia. ¿Qué necesita mi entorno? En lo personal, yo siento que el mundo necesita empoderarse, luchar por lo que quieren, dejar de lado la victimización, y así nos podemos ir desde conceptos muy prácticos a un poco más filosóficos, como queramos verlo. Después nos vamos por lo que te podrían pagar, y no necesariamente ahora, o sea, no necesariamente nos limitamos a lo que nos podrían pagar ahora, porque probablemente yo diría por lo que me podrían pagar ahora es por vender, pero no necesariamente me gusta vender. Entonces, yo diría, si va en torno a lo que yo siento que, a lo que va mi propósito, porque en el fondo todos sabemos para dónde va esto, eh, puedo, puedo saber y tener muy claro que vender me generaría ingresos, me podrían pagar por vender mis clientes, pero puede ser una técnica que yo pueda aprender. Y todos podemos aprender. Solamente tenemos que creer en nosotros y en lo que también queremos. No necesariamente es algo en lo que nos tenemos que obligar. Y por otro lado, y yo creo que acá todos llenamos, y yo creo que a muchos nos pasa que llenamos la lista de lo que somos buenos porque nos sentimos buenos para muchas cosas, pero es más que nada lo que se les da bien.
A todos se nos da bien muchas cosas. Y no necesariamente, esto sí, en lo que soy bueno muchas veces lo exploramos por cómo nos desarrollamos en el trabajo, pero no necesariamente tiene que ser en el trabajo. Por ejemplo, si soy bueno pintando, si soy bueno cocinando, si se me repite en lo que amo, se me repite en lo que me pueden pagar, perfecto. No tenemos que... ahí me fui. No tenemos que caer en cuestionarnos, simplemente es muchas veces, y quiero llevarlo a otro aspecto, el propósito no necesariamente es algo particular. Entonces, si empiezo a hacer este diagrama y me doy cuenta que en lo que amo me fui en un sentido muy espiritual, me fui en un sentido muy artístico, y por otro lado en lo que soy bueno es muy práctico. Por ejemplo, si en lo que amo me gusta pintar, cantar, pero en lo que soy bueno es administrando y como cosas más prácticas, no se cuestionen. Todo puede salir de esto y podemos ir complementando también. Y de acá nos vamos a otra parte y empezamos, cuando ya tenemos el diagrama listo, empezamos a analizar las intersecciones entre lo que amo y lo que el mundo necesita. También esto va si se dan cuenta, en las agujas del reloj, en el mismo sentido. Vamos primero entre lo que amo y lo que el mundo necesita, aparece nuestra misión. Y ahí ustedes pueden ir conectando las palabras. Por ejemplo, si amo cocinar y lo que el mundo necesita, bajo mi perspectiva, es que la gente se alimente mejor. Podría decir yo que mi misión tiene que ver con, por ejemplo, cocinar o hacer preparaciones para que el mundo se alimente mejor. Y ahí tenemos una misión. Probablemente lo que aman van a tener una dispersión de cosas y lo que el mundo necesita también, pero no necesariamente tienen que conectarlas todas. Puede ser algo de lo que amo con algo de lo que necesita el mundo, y llego a la misión. Por otro lado, lo que el mundo necesita por lo que me pueden pagar, empieza a tomar otro sentido, que es la vocación. Por ejemplo, si bajo mi perspectiva el mundo necesita empoderarse, por ejemplo, y por lo que me pueden pagar es por hacer cursos, probablemente yo de esto me haga todo el sentido hacer cursos para que el mundo pueda empoderarse. Y nos sale el sentido de la vocación. Por otro lado, tenemos la profesión, que es la intersección entre lo que soy bueno y por lo que me pueden pagar. Acá, en varios Ikigai que he visto, que se van formando, esto se conecta mucho entre lo que soy bueno y por lo que me pueden pagar. Es como, más que la profesión misma, en la intersección entre los dos, entre lo que soy bueno y lo que me pueden pagar, muchas veces sale mi profesión. Pero en el concepto de profesión, no necesariamente es lo que yo hago en el día a día, porque puede que lo que sea mi profesión no necesariamente, como realidad, puede que en la realidad mi profesión no necesariamente sea lo que me haga feliz, o lo que yo quiera poner, pero sí podría ser en concepto mi profesión para lo que soy bueno y por lo que me pueden pagar, para que ahí hagan esa distinción, que en la profesión no necesariamente tiene que ir lo que ustedes hacen actualmente o por lo que estudiaron. Y por último, nos vamos a la pasión, que es la intersección entre lo que soy bueno y lo que amo. Si soy bueno, por ejemplo, administrando y lo que amo es cocinar, probablemente en esta pasión salga administrando una cocina, administrando un restaurante, y ahí le doy rienda suelta a la mente, que me va a ir mostrando distintas cositas que muchas veces puede que la hayamos pensado un montón, pero nunca las conectamos, o puede que nunca la hayamos pensado y nos demos cuenta que entre lo que puse en lo que amo, por ejemplo, lo que puse en lo que el mundo necesita, o en lo que soy bueno, pueden conectar creativamente algo que recién se les ocurra. Y de ahí pueden parecer un montón de cosas en la práctica. Y de aquí sale el propósito, el famoso propósito,
pero acá es solamente juntando lo que a mí me dio entre la misión, la vocación, la profesión y la pasión. Entonces, en este propósito, armo un texto sobre cuál es mi propósito. ¿Qué es importante? Primero, que vayan viendo qué palabras se repiten. Por ejemplo, entre la pasión y la vocación se pueden repetir palabras. A mí se me repitió mucho empoderamiento, por ejemplo. Entonces, para mí el empoderamiento tiene que ser una de las primeras palabras de mi propósito. Por otro lado, puede que se me haya repetido el liderazgo. Entonces, voy armando, claro, el liderazgo tiene que ser algo importante para mí, el empoderamiento tiene que ser algo importante para mí, y estas sí tienen que ser las primeras palabras del propósito, y de ahí podemos seguir con el propósito. ¿Qué es importante también que sepan? Dentro del propósito de vida, no necesariamente tiene que ser así un sentido claro, pueden conectar ustedes dos cosas. Como siempre les digo, todo es válido, no se cuestionen, lo que ustedes quieren va a ser. Lo importante es que a ustedes les haga sentido. Por ejemplo, mi Ikigai tiene una parte muy espiritual, tiene mi tema fundamental, que es ayudar a una sociedad o a un círculo de personas, o para mí lo que el mundo necesita, empoderarse, el autoconocimiento, y todo esto también está asociado a trabajar en empresas porque me gusta XX cosas que yo hago dentro de lo que trabajo, porque también me gusta. Entonces mi propósito se complementa entre estas dos cosas. No necesariamente me tengo que dedicar a una o a la otra. Si me hace feliz hacer estas dos cosas, es parte de mi propósito. Y así se forma el Ikigai, el famoso Ikigai. Qué importante que sepan, y por qué no podríamos seguir interconectando todo esto, porque si nos fuéramos a analizar entre la pasión y la misión, si lo están haciendo en este momento, si lo hacen en algún momento, se van a dar cuenta que entre la pasión y la misión tenemos goce y sentido de realización, pero no tenemos una forma de encontrar riqueza o de generar ingresos, para decirlo de una forma más bonita. Por otro lado, si buscáramos una intersección entre la misión y la vocación, tendríamos entusiasmo y complacencia, pero tendríamos sensación de incertidumbre, porque no necesariamente somos buenos para eso. Por otro lado, entre la profesión y la vocación, sería confortable, pero tendríamos esa sensación de vacío, porque no se conectaría con lo que amo, que es la parte de arriba. Y si buscáramos entre la pasión y la profesión, tendríamos satisfacción, pero nos dejaría ese sentimiento de que somos no inútiles, tenemos esa sensación de inutilidad. ¿Por qué? Porque no encontraríamos ese sentido de lo que el mundo necesita. Entonces, ahí se van dando cuenta por qué solamente esto llega hasta la pasión, misión, profesión y vocación, y desde esto sale un concepto más importante. Y el último paso para esto es conectar con tu propósito. Yo no voy a decir cómo conectar. Es importante que conecten, sí. ¿Por qué? Una, ¿por qué no les puedo decir? Les voy a sugerir varias alternativas, porque todos somos distintos, todos buscamos la vida desde distintas perspectivas, todos miramos la vida por cómo somos, por lo que tenemos en intereses en nuestro día a día, en nuestra vida. Entonces, para mí, la conexión con el propósito más efectiva es, primero, visualización y plan. Yo veo lo que quiero y me planifico. Y volvemos a los 5 y 1 año. ¿Cómo me conecto yo con este propósito en 5 años? Perfecto. Pero probablemente mi Ikigai sea por el año. Entonces yo digo, ¿cómo quiero seguir manteniendo esto que estoy haciendo por 1 año? O si me doy cuenta que mi propósito no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo ahora, ¿qué acciones voy a tomar para llegar a este propósito en 1 año? ¿Qué acciones voy a tomar para conectar con este propósito y seguir creciendo en este propósito a 5 años? Para mí eso es lo más importante, la planificación. Es la única forma en que podemos conectar, porque como les decía al principio,
Probablemente si queremos ordenar todo, vamos a decir, no, el fin de semana ordeno, el fin de semana ordeno. Pero si tenemos un propósito mayor, que es atender bien a una visita, voy a ordenar rápido. Y sé qué hacer, y voy a tener este plan de ordeno esto primero, esto después, porque tengo que llegar a cierto horario con la casa limpia y ordenada porque viene mi visita. Esto es algo similar, pero a un nivel mucho mayor. Entonces, empiezo a planificar cómo voy a conectar con este propósito, qué quiero, cómo lo pretendo hacer. Por otro lado, es importante que vayan constantemente recordándose cuál es el propósito. A algunas personas le va a funcionar meditando cada cierto tiempo y sabiendo que el propósito ya lo ve con visualizaciones creativas. Yo ya me veo en esto, porque yo soy esto. Y empieza la mente a imaginar, y no sé si han escuchado por ahí, yo creo que sí, el secreto de que empezamos a sentir como si ya lo tuviéramos, empezamos a ver y empezamos a generar esa ley de atracción. Esa es otra alternativa, empezar a conectar con el propósito. Por otro lado, para las personas que son más prácticas, conectar con el propósito puede ser tener el propósito escrito en grande, pegarlo cerca de la cama, porque inconscientemente cuando yo despierte y vea esto, no siempre leyéndolo, sé que está ahí y sé cuál es mi propósito. Entonces puedo conectar con él desde ese sentido. Eh, para mí eso son las técnicas más importantes. Yo ocupo otra que ya tiene que ver con el coaching energético y con la reprogramación mental para esto. Para mí es más efectivo porque vamos generando este proceso más en el inconsciente, sabiendo que el 95% de nuestra mente es inconsciente. Eh, por otro lado, hay un montón de herramientas que pueden tener ustedes o que les guste en el día a día que pueden hacerlos conectar con este propósito. Ya teniéndolo, es adaptarlo a la realidad de ustedes. Los invito a hacerlo. Es importante para todos nosotros tener este propósito de vida, sentirnos que somos algo más, que estamos conectados a algo más y algo más que nace de nosotros. Eh, y saber que este propósito es importante que cuando lo escriban y ya lo tengan en una hoja, en un papel, lo lean y digan, ¿esto me haría feliz? Y si es sí, este es el propósito. Si lo ven y dicen, no, ¿sabéis qué? No me hace feliz, cámbienlo. Háganlo de nuevo. Busquen ese sentido de que lo lean y digan, si yo hiciera esto, me sentiría conectado. Si yo hiciera esto, me levantaría todos los días feliz a trabajar. Si hiciera esto, mi vida sería mejor. O probablemente lo lean y digan, esto es lo que hago ahora. Y espero que todos en algún momento lleguen a levantarse, ver ese propósito y decir, esto es lo que hago ahora. Y así, de verdad, les va a cambiar la vida. Es algo muy bonito, un regalo muy importante para ustedes mismos. Acá el propósito no se lo buscan a otra persona. Acá no hay terapeutas que te busquen tu propósito. Eh, Siempre que alguien te vaya a ayudar o que te vaya a asesorar a buscar tu propósito, va a ser que tú lo hagas, porque tú mismo sabes cómo llegar a esto. Busca todo lo que te haga, lo que te ayude en el proceso de autoconocimiento, incorpora, integra en ti toda esa información. Por otro lado, busca este propósito, diséñalo, si lo quieres hacer digital, escríbelo de forma digital, un diseño bonito en tu celular, busca esa forma de que con el propósito listo, conectar. Si visualmente te va a llegar más, hazlo en tu celular, escríbelo en alguna parte, cuélgalo. Por otro lado, si conectas más con lo que escuchas, grábate una meditación. Por otro lado, la persona que es más visual, visualízalo. Y si las quieres hacer, todas las. Pero por favor les pido, conecten con ese propósito, encuentren ese sentido a la vida y siéntanse felices. Muchas veces vivimos vidas caóticas, vividas que el día a día nos pasan un montón de cosas, pero no tenemos un fin mayor. Eh,
mi mensaje más grande es que todos tenemos esa fuerza interna, todos tenemos el poder de cambiar nuestra vida, todos tenemos el poder de hacer lo necesario para ser felices. Pero lo importante es que crean en ustedes. Si no creen en ustedes, la tarea es compleja. Ese es el primer paso. Así que eso, muchas gracias a todos por escucharme, muchas gracias a todos por conectarse. Espero de verdad que les haga sentido, que les ayude y que en algún momento si vuelven a ver esto, lo vayan armando. Si en algún momento tienen alguna duda, me avisan, lo vamos revisando. Ahí saben dónde encontrarme. Eso. Muchas gracias, Gracias, Dani, Nico. por tu bella exposición. ¿Alguien de los participantes quisiera realizarle alguna pregunta, Daniela, al respecto? Sí, a todos. Hola Dani, te quiero hacer una pregunta. Cuando uno tiene un propósito, por ejemplo, y ese propósito, por ejemplo, es el trabajo, y me llena de felicidad llegar a mi trabajo y me da energía, no llego con una mochila cargada porque me saco antes de todo lo que lleve, me lo saco antes para poder trabajar en condiciones y en armonía. Pero sin embargo, hay gente que te provoca que algo, no sé, una sensación como extraña de que no le gusta verte o que no le gusta que tú estés ahí con esa presencia, no lo sé. ¿Por qué suele pasar eso? O sea, podemos analizarlo desde una parte más espiritual y te podría decir que eso es el fiel reflejo de tu vida o de ti. Si tú como que hay una sensación de no ser apta, que eso te lo refleja el resto, porque en algún aspecto de tu vida no te estás sintiendo apta, o te estás rechazando, te estás haciendo sentir incómoda. Entonces, esto es el reflejo de eso. Eso es como muy por el lado espiritual de la ley del espejo, de lo que nos va pasando. Y por otro lado, si encuentras que tu propósito es X y se manifiesta esta persona, yo siento que tiene que ver con algo más de empoderarte tú y entender que es tu propósito de vida, no es el del resto, y probablemente lo que tengas que ir trabajando es cómo manejar estas expectativas ajenas o esto ajeno para que no influya en tu vida. Mira, muchas veces es muy sencillo y podríamos decir, ok, no me importa. Y no me importa. Y el no me importa es, claro, probablemente genere algo en el otro, pero va a generar en mí sentir que estoy tan segura que eso no me va a importar o no me va a cambiar la percepción. Sí, lo he estado realizando esta semana sobre todo, porque ha sido súper, súper constantemente una sensación horrible de pesadez, y lo he estado incorporando. No me molesta, no me molesta, lo trato de evitar, de sacar, pero sin embargo hay un minuto del día que yo piense el por qué le pasa eso conmigo. Y eso es lo que yo necesito sacar, o sea, porque de verdad que no me hace bien, pues no me afecta como antes, porque antes de entrar en este mundo me afectaba mucho y lloraba y me sentía pésimo y me decían, pero si no es tu amiga, pero me afecta igual, me afecta igual, pero no sé por qué me duele, no sé por qué me afecta. Me afecta que me Ojo, hagan daño, me afecta que, no sé, pero en algún minuto del día sí lo pienso y me lo imagino, de hecho, así como que se me viene a la mente, así como su energía es muy poderosa, así debe ser como una energía negativa muy poderosa contra mí. Yo no quiero pensar que ella tenga una envidia hacia mí, pero de verdad que como que me siento, de hecho ahora estaba en este taller y al principio como que me estaba quedando dormida. Yo no duermo así como que no me gusta dormir tanto, así duermo súper poco. a ver, hay varias cosas. Ojo con el no me molesta, no me molesta, porque ¿qué pasa si te digo yo? No pienses en una naranja, que es lo primero que se te viene en la mente, una imagen de una naranja. Entonces, si Ay, lo que empieza a pasa es decir, que, claro, no me molesta, no me molesta, probablemente estés llamando a tu vida que sí te moleste. Empieza a hablarte mentalmente en por ejemplo, me siento segura. Siempre tiene que ver contigo, nunca tiene que ver con el entorno. Y ahí me voy, Nico, me voy a la charla de Ho'oponopono. Todo tiene que ver con uno. La realidad cambia cuando uno cambia. Entonces,
que es importante también, empieza a empoderarte tú, que no te afecte, y si ya por un lado más brujístico, si sientes esa mala energía, date un bañito de sal, empieza a conectar más contigo, la cinta roja en lo que a ti te haga sentir que te va a alejar de la negatividad. Por todos lados, te lo juro. Y sabes que de hecho yo he practicado varias terapias, yo trabajo en un jardín infantil. Y además de esto, estoy en terapeuta holístico y he hecho hartas terapias con mis compañeras. Y la única que no participa en esas terapias es ella. Ahí está. Yo creo que hay que quitarle un poquito de poder. El poder es tuyo, no se lo pase a otra persona. O sea, empoderarse. Gracias, Dani. A ti. ¿Alguien ¿Nico? más quiere realizar alguna pregunta? Sí, me gustaría hacer una acotación, una pregunta. A veces en esto de, bueno, desde mi experiencia, ¿no? A veces en esto de encontrar el propósito y de ser feliz haciendo lo que hace, como que la experiencia, o sea, la vivencia te va llevando por ahí. Como que hago esto y me siento plena. Y nada que ver con la sensación que tenía cuando hacía lo que hacía. Y en el fondo a veces la vida te empieza a llevar por los caminos que tienes que ir, para integrarte, para desarrollarte, para estar plena. Totalmente. Mm. A mí me pasó algo similar. Cuando encontré mi propósito, empezaron a darse las cosas, a darse, hasta que llegó. Pero fue cuando lo tuve claro. Antes de tenerlo claro, no se dio. Y no necesariamente tenemos que tener claro el propósito con el Ikigai, como les decía, es como entender el concepto, a dónde quiero ir, qué quiero hacer, cuál es ese fin mayor al que quiero llegar en algún momento. Y las cosas se empiezan a dar solas. Es lo Sí, es bonito verdad y lo eso. misterioso de la vida. Gracias. A ti. Sí, es Dani, y muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en una siguiente charla del 9º ciclo de Inteligencia del Ser. Para las personas que no están unidas a los grupos de WhatsApp o Telegram, por donde nosotros enviamos todos los links de conexión de todas las charlas, los invito a ingresar a www.inteligenciadelser.com. Ahí pueden elegir cualquiera de las dos opciones. Y si hay alguien que quiera realizar alguna cooperación, algún aporte, también en la página web de Inteligencia del Ser va a ser muy bienvenido para poder realizar este tipo de actividades gratuitas para todos. Un gran abrazo para todos, que estén muy bien, cuídense, muchas gracias Dani, muy buenas noches. Gracias, Nico, a ti y a Karen por todo.